Todos conocemos la historia de David y Goliat. Estamos acostumbrados a que nos hablen de esta historia, estamos acostumbrados a que nos hablen de cómo vencer a nuestros gigantes, cómo derribar a esos gigantes que se levantan contra nosotros. Hoy queremos darle un enfoque diferente. Queremos presentaros algunos principios para vencer los gigantes, las adversidades que se nos presentan en nuestra vida. Primero vamos a situar la historia de David y Goliat. ¿Por qué se produce ese enfrentamiento entre estas dos personas? ¿Por qué Goliat asedia al pueblo de Israel? ¿Por qué David, siendo un pastor de ovejas, se presenta en el campo de batalla? Encontramos el pasaje en 1 de Samuel capítulo 17. Los filisteos, enemigos férreos de Israel, habían desafiado a los israelitas a la guerra. Los dos ejércitos se posicionaron frente a frente en montes opuestos. El valle de Elá estaba de por medio. Por 40 días, Goliat, un gigante filisteo con una armadura impresionante, salió por la mañana y por la tarde a retar al pueblo de Israel. 1 de Samuel capítulo 17, versículos 8 y 9. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿No están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Todo el ejército de Israel se sentía intimidado, desde el rey Saúl hasta el soldado más joven. Estaba en juego la libertad del pueblo. Y la Biblia dice que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Lo puedes leer en 1 de Samuel capítulo 17, versículo 11. Así está la situación en el campo de batalla. Ahora pasamos al otro personaje, David. Era el menor de 8 hermanos. Sus 3 hermanos mayores estaban con el ejército de Israel. Como habían pasado ya 40 días, su padre Isaí, que estaba ya muy mayor, le pidió a David que fuera al frente de la batalla a llevar algo de comer y a ver cómo estaban sus hermanos. David obedece. David era pastor, así que tuvo que dejar encargado de sus ovejas a otro pastor, a otra persona que se pudiera hacer cargo de ese rebaño de ovejas. David se dirige y se encuentra con la situación. Se encuentra con la situación de que un ejército está en un monte, otro está en otro monte, el valle está en el centro y Goliat desafía a los israelitas. David también escuchó que aunque Saúl ofrecía un buen premio al que se atreviera a pelear, el número de voluntarios era bajo. Exactamente, era 0. No había voluntarios para enfrentarse a Goliat. David se indigna. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Algunos que lo oyeron fueron donde Saúl y este mandó llamar a David. Hablaron un rato y David logró convencer a Saúl para que le permitiera enfrentarse a Goliat. ¿Cuál fue el razonamiento? Dios lo había librado varias veces de animales salvajes. David confiaba en que Dios lo libraría de Goliat. Así fue como David se enfrentó a Goliat. Así fue como David le ganó, lo mató, armado únicamente con una honda, con su bastón, con su bolsa de pastor, con 5 piedras lisas, aunque con una fue suficiente. Muchos expertos dicen que las 5 piedras fue porque la primera piedra sería para Goliat y las otras 4 serían para los familiares de Goliat, para los otros gigantes. En realidad, esas no eran las únicas armas de David. Por eso quiero presentarte principios básicos que fueron decisivos en esta historia. El primer principio es que la base del éxito de David residía en su comunión con Dios. David conocía a Dios.
David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida. Aunque era muy joven, probablemente un adolescente, él ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel, que Dios ayuda a sus hijos en todo momento. Como pastor de ovejas, David había visto animales grandes, feroces, atacar a su rebaño, y Dios lo había ayudado dándole la fuerza y las actitudes necesarias para vencerlos. Por eso su fe en Dios era firme. Estaba completamente seguro de que el Señor lo iba a ayudar en esa ocasión a vencer a Goliat. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librarán del poder de ese filisteo. ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Recuerdas situaciones específicas en las que Dios te ha ayudado a superar una prueba o resolver un problema? ¿Se ha fortalecido tu fe gracias a esas experiencias? ¿Ha crecido tu confianza en Dios con el pasar de los años? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y para ello el salmista también, en el capítulo 121, dice lo siguiente: afírmate en la confianza de que tu seguridad viene de Dios. Este es el primer principio básico. David conocía a Dios. David tenía una relación personal con Dios. El segundo principio es que David conocía sus armas. Hace unos años tuvimos un campamento de jóvenes y hablábamos sobre la armadura de Dios. Y uno de los asistentes que nos compartía la palabra, Rafael González, nos habló sobre la armadura de Saúl. Y desde que se compartió esa palabra, siempre la he tenido en mente, porque Saúl ofrece la armadura suya a David. Pero David, al ponerse su armadura, no podía andar. David, al ponerse la armadura, seguramente estaría incómodo, no tendría la movilidad que tiene David. Yo me imagino a un David ágil, hábil, pero con una armadura que no es la suya, que era muy grande, que pesaba. David estaba incómodo. Y este pastor, Rafael González, nos compartía de esto. No te vale la armadura de otro. La salvación es personal. Las personas te podemos acercar a Cristo, te podemos llevar a los pies de Cristo para que tú puedas tener un encuentro personal con Él, pero la salvación es personal. Tú cada día tienes que tener una relación íntima con Dios. Mi armadura a ti no te vale. Mi escudo a ti no te vale. Podemos luchar juntos, sí, pero mi armadura es la mía. Tú tienes que pelear con tu propia armadura. La salvación es personal. Y David conocía sus armas. Saúl le ofrece a David su uniforme de batalla, le ofrece sus armas, pero David no quiso usarlos. Ni siquiera podía caminar llevando todo eso encima. Prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger a sus ovejas. Prefería un bastón, prefería su bolsa de pastor, prefería su honda, prefería 5 piedras lisas que escogió con mucho cuidado. Sabía cómo usarlas. David sabía para qué servían. David sabía cómo podía sacar el mejor provecho de ellas para que fueran más efectivas. David también conocía cuál era su arma más poderosa. Y el arma más poderosa que tenía David no era la honda, no era el bastón, no eran sus habilidades, era el nombre del Señor. Su confianza estaba realmente puesta en Dios, no en sus propias habilidades como pastor de ovejas. Por eso estaba tan seguro de que conseguiría la victoria, aun cuando la lógica y la vista apoyaron lo contrario. Tú vienes contra mí con espada, vienes contra mí con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Te hago una pregunta. ¿Conoces la armadura que Dios ha provisto para ti? Te invito a que leas Efesios capítulo 6. Habla de la armadura de Dios. Permite que Dios te examine, te muestre cómo usar las armas que Él te ha dado para que puedas vencer en los momentos de prueba. Cuando se levante contra ti un gigante, cuando se levante contra ti una tentación, una dificultad, con las armas que el Señor te provee, tú puedes vencer.
Aprende sobre la armadura de Dios, su significado, cómo usarla. Estudia la palabra de Dios. Estudia pasajes que hablan sobre el poder del nombre de Dios. David conocía sus armas. ¿Y nosotros? ¿Conocemos la armadura que Dios nos ha provisto? ¿Nos ponemos la armadura de Dios cada día? La palabra de Dios dice que hay que usar toda la armadura de Dios. No puedes llevarte solo el escudo. No puedes llevarte solo el casco. Hay que utilizar toda la armadura. Otro principio es que David se conocía a sí mismo. David cuidaba el rebaño de su familia. Sabía usar su fuerza, sabía trabajar con astucia, sabía cómo salvar a sus ovejas de los osos, de los leones. Él conocía su rapidez, su agilidad, sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad, sin arriesgarse, por ejemplo, a enfrentarse a un oso. Ya sabes que un oso cuando se pone de pie, si te mete un zarpazo, se acabó. Medía la distancia David. Él conocía las habilidades que Dios le había dado. Las usaba con confianza. Primera de Samuel capítulo 17, versos 34 y 36. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Vaya palabras de David. Ahora para reflexionar. ¿Conoces los talentos? ¿Conoces los dones? ¿Conoces las fortalezas que Dios te ha dado? ¿Estás usando todo el potencial que Dios ha puesto en ti para su gloria? Porque Dios nos ha creado con un propósito. Y Dios espera que aportemos lo mejor de nosotros para bendecir, para ayudar a las personas de nuestro entorno. Por eso te invito a que puedas incluso ver los vídeos que hemos presentado sobre los dones del Espíritu, cuáles son, qué significan, cómo usarlos. ¿Estás desarrollando los dones, los talentos que Dios te ha dado? David se conocía a sí mismo. ¿Y nosotros? ¿Podemos decir lo mismo? Otro principio básico es que David no se dejó intimidar por lo que vio. Hasta Saúl, que era el rey de Israel, el hombre más alto entre todos los del pueblo, lo puedes leer en 1 de Samuel capítulo 9, versículo 2, se sentía intimidado por el tamaño, por la armadura de Goliat. Y este, por su parte, se aprovechaba de ese temor y lanzaba amenazas a gran voz. Pero David no se dejó intimidar ni por la estatura ni por los gritos. Aquí hay una enseñanza tremenda. Siempre que te enfrentes a un gigante, el gigante se va a poner delante de ti y te va a mirar por encima del hombro. ¿Te has dado cuenta que siempre las personas mayores, las personas que son muy grandes, son las que amenazan a los más débiles, a los más pequeños? Porque saben que es imposible, entre comillas, que le puedan vencer. Y muchos de esos gigantes intimidan con gritos, con voces. De hecho, era una estrategia cuando dos pueblos se enfrentaban. Cuando un ejército se enfrentaba a otro, para meter miedo en el cuerpo, para ejercer más presión a la batalla, gritaban, usaban sonidos de tambores, golpeaban el suelo. Esto hacía Goliat, daba voces, daba gritos, pero David no se dejó intimidar. David se concentró en algo en lo que los demás no se fijaron. David se centró en la parte de Goliat que estaba sin proteger. Ese pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto, ahí es donde concentró David su atención, en acertar ahí, en dar un buen golpe justo en ese punto. Y así es como lo venció. ¿Aprovechas las oportunidades que Dios pone en tu vida? ¿Te enfocas en las puertas que Dios abre ante ti o en lo difícil que parece?
¿Llenas tu mente con la palabra de Dios y vas al Padre en oración cada día para recibir ese ánimo que necesitas? ¿O te dejas llevar por pensamientos derrotistas, por la creencia de que no podrás hacer las cosas? El enemigo está para intimidar, para asustarnos. Pero siempre vas a encontrar un punto débil en ese enemigo y le podrás dar una pedrada y luego lo podrás rematar. Qué bueno que podamos rematar a esos gigantes, porque muchas veces los dejamos vivos y luego se levantan. Le cortas la cabeza y se acabó. ¿Cuántas veces hemos derribado un gigante y en vez de rematarlo lo hemos dejado vivo? Pueden ser adicciones, pueden ser rencores, pueden ser odios. Si no cortamos eso de raíz, si no cortamos la cabeza al problema, se va a levantar de nuevo contra nosotros. El último principio es que David tenía un propósito. El propósito de David es que Dios fuera glorificado. La gloria sería para Dios, su nombre sería ensalzado. Y David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor, pero no buscaba ser reconocido o admirado. Él sabía que la victoria solo iba a venir por intervención de Dios, y Dios sería glorificado, y todos verían el gran poder salvador de Dios, librando a sus hijos del mal. La forma en la que Dios batalla o las armas que usa pueden parecer ilógicas, humanamente hablando. Si no, lee Gedeón, con 300 hombres, cómo se cargan a un ejército de madianitas, cómo los destruyen. Sin embargo, las armas de Dios son las más efectivas porque vienen llenas de poder. Con su bendición nos llevan a glorificar su nombre. Mira lo que dice David, 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Te hago la pregunta: ¿haces todo para la gloria de Dios o te envaneces con tus logros? ¿Hablas de las cosas que Dios hace en tu vida o prefieres hablar de ti, de tu inteligencia, de tus logros, de tu fuerza, de tus destrezas? Siendo sinceros, a mí me gusta que se me acerque una persona y me diga: oye, buen trabajo, has hecho un buen trabajo. Lo que estás haciendo da su fruto. A mí me gusta. No para enorgullecerme y creer que lo he conseguido por mis propios esfuerzos, sino porque eso te anima. Te anima porque a lo mejor estás acostumbrado a que nadie se preocupe por ti, por tu ministerio, por tu trabajo, y que venga una persona y te anime de esa manera. Sigue así, estás haciendo un buen trabajo. Eso te anima a hacer más cosas para Dios. Pero cuidado, ¿estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios o para envanecernos a nosotros mismos? Haz un recuento de esas cosas inexplicables que has visto en tu vida. Provisión en el momento oportuno, protección de algún mal, sanidad, mejoría de tu salud. Da la gloria a Dios, agradece al Padre, cuenta a otros sus maravillas. No hagas como Ezequías. Ezequías recibió 15 años más de prórroga de vida. El Señor le sanó. Y luego los reyes de otros países se enteraron de que Ezequías había caído enfermo y le visitan. Y cuando recibe Ezequías la visita de estos reyes, Ezequías no dio testimonio de que Dios la había sanado. No le dio la gloria a Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Empezó a mostrar las posesiones. Empezó a dar testimonio de lo terrenal, de lo natural. Pues aquí tengo mis escudos de oro, aquí tengo las copas, los vasos, los ungüentos, los perfumes, mirad mis escudos, mirad mis posesiones. Empezó a mostrar lo material a estos reyes, pero no dio testimonio de que Dios la había sanado. No le dio la gloria y la honra a Dios, pues estaba enfermo, estaba a punto de morir, y Dios en su infinita misericordia me ha dado 15 años más de vida. Si tú lees la palabra, no dice eso. Ezequías muestra sus posesiones.
Empezó a hablar de él, de su inteligencia, de su fuerza, de sus destrezas, de sus logros. La batalla es del Señor. ¿Haces todo para la gloria de Dios o te envaneces con tus logros? Es tiempo de agradecer al Padre, de contar sus maravillas. Y estos son los principios que podemos encontrar en la batalla entre David y Goliat. David tenía un propósito, que Dios fuera glorificado. David no se dejó intimidar por lo que vio. David se conocía a sí mismo, conocía sus habilidades, conocía su inteligencia, su astucia. David conocía sus armas. Y David conocía a Dios, tenía una relación íntima con Dios. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Esa es la base del éxito de David. Por eso David venció a Goliat. Porque David conocía a Dios. Porque David hablaba con Dios. Esa es la clave del éxito. ¿Quieres triunfar en esta vida? Habla con Dios. Ten una relación personal con Él. Habla diario con Él. Lee la palabra. Ayuna. Medita. Habla a otros de Dios. Da la gloria a Dios. Y ya verás cómo el Señor bendice tu vida.